En Hijos de Punta ya es hora de llamar a alguien que sepa. La próxima generación de redes de telecomunicaciones 5G han comenzado a llegar al mercado y continuarán expandiéndose por todo el mundo. Altísima velocidad, mínima latencia impactarán en el teletrabajo, la internet de los equipos domésticos, la conducción de vehículos con acceso mundial y bajas en los costos para los usuarios. El salto de redes 4G a redes 5G será enorme. Estamos en contacto con los Países Bajos, ingeniero en telecomunicaciones, máster en ingeniería y análisis de políticas. Estamos con Juan Pablo Nieto. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Te escuchamos maravilloso. Eso es bueno porque implica que las telecomunicaciones con los Países Bajos están funcionando a la perfección. Están funcionando muy bien, la verdad que los escucho perfecto también. Juan Pablo, ¿qué te parece si empezamos por contarle a todos los que nos están escuchando? Vamos bien de lo general a lo particular. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de redes 5G? Cuando hablamos de una generación móvil, nos referimos a una serie de estándares o una serie de lo que en inglés muchas veces decimos releases, que son un conjunto de estándares que en cierta forma la industria y los organismos reguladores y estandarizadores se ponen de acuerdo en denominarlo una generación. Bien. Es decir, cuando nosotros saltamos de 3G, 4G, 5G, en realidad corresponde a un grupo de estándares que no solamente cubre, por ejemplo, velocidad, como también mencionabas, también puede cubrir latencia, como también cubre otras partes mucho más profundas de la red que permiten luego la aplicación de los distintos nuevos casos de uso. Perfecto. Entonces, cuando hablamos del 5G es quinta generación del conjunto de variables. Correcto. Bárbaro. Correcto. Vamos a contar entonces, ¿por qué se habla de este salto tan grande en la velocidad de 4G a 5G, que es uno de los primeros factores que se ponen sobre la mesa? Sí, es correcto. La velocidad aumenta considerablemente y es parte de 5G, porque 5G no solamente influye en la velocidad, no solamente influye en la latencia, como le he mencionado, sino también influye exactamente en lo contrario. Y me gusta dividirlo en tres casos bastante claros. Uno es, como mencionaba, la velocidad, lo que se le denomina también lo que sería el ancho de banda móvil realzado. Ajá. Eso significa mayores velocidades, entre 10 y 50 veces más en el corto plazo, por lo menos, y eso implica la utilización también de nuevas frecuencias del espectro electromagnético que permiten, además del aumento de eficiencia de las antenas y de toda esa parte, permiten también la utilización de mayor espacio, digamos, para transmitir. Es decir, 5G va a utilizar en cierta forma nuevas autopistas también para poder transitar, no solamente aumentar las que ya están. ¿Te escuché bien? Eso es 50 veces más rápido. Sí, en realidad esto estamos hablando de teoría. Ajá. Y obviamente depende mucho de la cantidad de frecuencias que estén disponibles en cada país. Okay. Si por ejemplo tenemos países que de repente no utilizan todo el espectro de frecuencias que podría permitirse con 5G, obviamente las velocidades son menores. Bien, pero de todas maneras estamos hablando de un salto realmente muy, muy significativo. Es significativo, pero creo que más que en el tema de velocidades, que en la gran mayoría de los casos ya el 4G Advanced o el LTE Advanced, que ya existe en Uruguay también, ya lo contempla en su gran mayoría. Creo que 5G contempla otros casos que son mucho más novedosos y capaz que no tan públicos, como son el Internet de las cosas, y la mejora en la eficiencia, y lo que se refiere a las comunicaciones críticas, que eso capaz que es uno de los puntos más importantes de 5G, que, por tirarle un ejemplo, saber que la red va a cumplir con ciertas características en las peores circunstancias. Y siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, estar pagando con una terminal de pago electrónica en un estadio. Bueno, ahora con el virus es complicado, pero cuando el estadio está lleno de gente, la capacidad de la red disminuye considerablemente porque está todo el mundo utilizándola. Claro. Y no todo el mundo está utilizándola por
para hacer cosas, digamos, que críticas de negocio, críticas comerciales o críticas para servicios públicos. Están utilizándolas, por ejemplo, para Instagram, para Facebook u otros casos de uso. Uh-huh. Si yo tengo, por ejemplo, una terminal de pago, quisiera que la terminal de pago funcionara en las peores circunstancias, como esa. Por ejemplo, rodeado de miles de personas. Claro. Esas son algunas modalidades que la red me la permite, porque hoy en día, digamos que en cierta forma la red considera a todos por igual, y eso impide que muchos casos de uso no se puedan implementar, y eso también es parte de 5G. A ver si te entendimos bien, Juan Pablo. Lo vamos a tratar de poner en palabras para que todos lo podamos captar. Estamos hablando de tu ejemplo, un estadio lleno de gente. Sí. Miles de personas que al mismo tiempo están sacándose la selfie, compartiendo en las redes sociales, filmando, etcétera, etcétera. Y entre esos miles de personas hay un terminal que está tratando de vender una Coca-Cola. Sí. Para el sistema, exacto, ese usuario que es la venta con una tarjeta de crédito tiene el mismo ancho de banda y de importancia que la persona que está subiendo la foto. Selfie. Al día de hoy sí. Eso en la gran mayoría de los sistemas se considera igual. Para un sistema actual eso puede ser crítico. Cuando tengamos la potencialidad de estas nuevas redes, hay espacio para todos, no hay límite prácticamente. Exacto, se puede adaptar la red. Entonces muchas veces, digamos que si lo comparamos de nuevo con una autopista o con una carretera, sería como crear distintas líneas dependiendo de la importancia, como una línea para buses en la ciudad, dándole prioridad a los buses sobre otros. Eso requiere unas nuevas técnicas y eso es parte también de lo que viene a incorporar 5G. Es decir, no es solamente velocidad, sino también la posibilidad de priorizar las distintas aplicaciones dependiendo de la necesidad que tengan. Correcto. O sea que básicamente, si lo imagináramos con un símil hidráulico, es como que además de que el caño va a ser capaz de mover mucha más agua, además por dentro está compartimentado adecuadamente. Totalmente, exacto. Y debo agregar una más. Cuando hablamos, por ejemplo, del Internet de las Cosas, sí, que es otra aplicación más, piensen ustedes que es exactamente lo contrario en un smartphone. Pensemos, por ejemplo, un sensor que queremos poner por Punta del Este para medir la temperatura. Uh-huh. Y ese sensor lo queremos poner instalar de la forma más fácil. Entonces le pido a alguien que lo instale, no sé, en un poste de luz. Por Ahora, ejemplo. si la persona cuando va a instalar ese sensor tiene que además cablearlo a la red eléctrica, tiene un costo. Comprendo. O sea, si yo le digo a la persona, no lo cablees, usa una batería, el costo se reduce. Uh-huh. Ahora, pensemos que esa batería se tiene que cambiar una vez cada semana. Capaz que el presupuesto de toda la alcaldía se va en las baterías. Uh-huh. Bien. Hay que cambiar toda la semana baterías. Comprendo. Entonces, en el grupo de tecnología de 5G también existen algunas que son exactamente para lo contrario, son para mejorar la eficiencia de la transmisión, y luego pasan aplicaciones como estas, donde podemos instalar un sensor y volver a cambiar la batería a los 3, 4, 5 años luego de haberlo instalado. Entonces imagínense la capacidad de poner miles de sensores en ciudades, lo que se llaman smart cities, y además poder mantener esas baterías sin mantenimiento, digamos, y dejar que la utilización de las mismas dure años. Vamos a dedicarle un minuto a esto. Vamos a poner un ejemplo, porque hasta ahora aquí en la mesa hemos traído varios casos de Internet de las cosas, pero venía bastante por el lado de los objetos hogar. de uso doméstico. Claro, la heladera que me avisaba la leche está mal. Ahora estamos hablando de repente de que las luminarias del alumbrado público de una ciudad empiezan a comportarse inteligentemente para reducir el consumo y maximizar la vida útil de sus lámparas. Correcto. Y, por ejemplo, puedo poner casos de conexión utilizando lo que se llama la computación en el hecho, en parte de la nube, que es, digamos, por ejemplo, que tenemos una ambulancia. Uh-huh. Y esa ambulancia precisa llegar al hospital lo antes posible. Bien. ¿Cómo podríamos lograr que las luminarias, así como también la parte de la infraestructura de tráfico vial, esté conectada de tal forma que cuando la ambulancia está pasando, se adapten a que vayan el camino más rápido? Maravilloso. Este tipo de conectividad requiere una suerte de inversiones en Internet de las Cosas, que es parte de lo que está también trayendo 5G. Eso me parece muy interesante porque entonces salimos de lo que era la escala doméstica cuando hablamos del Internet de las cosas y pasamos a una escala urbana. Es algo que mejora
la operación de las ciudades, reduciendo costos, llegado el caso, el hecho de disponer de sistemas de 3G. Pregunta que viene a continuación. El hecho de instalarle 3G a un país representa un 5G, gasto, ¿no? perdón, disculpa, de 5G a un país, ¿representa un gasto significativo o tiene la posibilidad de amortizarse? Mira, lo que tiene la tecnología 4G o LTE, que es la tecnología que está hoy en día, digamos que en la gama más alta previa a 5G, es que justamente LTE en inglés significa Long Term Evolution, en español, evolución a largo plazo. Uh-huh. Lo que significa esto es que las primeras redes 5G no se construyen de cero, sino que se construyen sobre redes existentes en 4G. Es decir, la evolución de 5G no depende exclusivamente de crear todo de cero, como anteriormente pasaba en muchas redes, que hay que hacer todo de cero. Correcto. Eso es un punto muy importante, se puede crecer arriba de 4G. Lo segundo es que también depende de la necesidad de la población. Si hoy en día, la velocidad que 5G está alcanzando cuando hay el espectro, obviamente, que es un importante tema, las velocidades son velocidades que no son necesarias en la gran mayoría de los casos, porque no están los casos de uso. Entiendo. Es decir, las aplicaciones que se usan al día de hoy aún no están precisando las velocidades que 5G está trayendo. Es una cosa que la velocidad de la tecnología está siendo un poco más rápida que la velocidad de los casos de uso. Comprendo. Ahora, cuando estamos, por ejemplo, en una zona urbana, vamos a pensar que estamos en el centro de una ciudad, Uh-huh. alquilar, por ejemplo, para una empresa de telecomunicaciones, alquilar un lugar para poner una antena, es caro. Y no solamente por la antena, sino que hay que pagar una renta. Claro. Correcto. Si esa antena, por ejemplo, pudiera abarcar más personas porque la velocidad es más alta, eso le reduce los costos. Entonces, en ese aspecto, puede ser muy viable para muchas empresas en Uruguay incorporar la tecnología para reducir los costos en ciertas partes del país. Pero pensar de repente en una implementación masiva, eso puede ser más complicado en el tema de negocios porque realmente capaz que no está la necesidad aún. Ahora, la pandemia global ha demostrado que la telepresencia, en todas sus versiones, desde Zoom hasta las holopresencias que hemos estado conversando aquí en el programa, evidentemente han ganado un terreno tremendo. Uno no sabe hoy qué es lo que va a pasar hasta con plantas de oficinas completas en las ciudades, cuando se observa que las personas que trabajaron en ellas durante muchos años no quieren volver, porque se quieren eliminar los tiempos de transporte de ida y vuelta, y las telepresencias es lo que evidentemente va a ir campeando. ¿Podemos entender que 5G permitiría capacidades de comunicación para telepresencia de altísimas posibilidades para el mediano plazo? Yo creo que va a permitir, a través de la incorporación de velocidad y la reducción de la latencia, se va a permitir que el usuario experimente sensaciones más inmersivas. Cuando me refiero a inmersivo, me refiero, digamos que, por ejemplo, quiero tener una reunión y quiero sentirme dentro de la reunión. Entonces, me pongo un casco de realidad virtual, que al día de hoy se utiliza solamente en lugares contados, pero digamos que lo utilizo y me siento en un tren para viajar de un lado, me siento en un bus, me siento con el casco. Correcto. Al día de hoy, las redes, debido a su latencia y a su calidad, no permiten hacer que uno se sienta parte de la reunión, porque obviamente que la calidad no es tan buena. Uh-huh. Sin embargo, con las nuevas tecnologías, con la reducción de esta latencia que tanto hablo, eso permite que la persona se sienta que realmente es parte de esa reunión y que directamente estar en la oficina o no cambia la situación, ya que puede sentirse, digamos, inmersivamente parte de la reunión. ¿Qué te parece si bajamos el concepto de latencia para todo el mundo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de latencia? Bueno, me gusta hacer un ejemplo para esto, porque el concepto no es tan sencillo, es un concepto bastante de telecomunicaciones, pero se puede bajar mucho a tierra con los juegos de computadora, y hoy en día están muy en boga debido a la cuarentena. Muchas veces se ha puesto a jugar más la gente de lo que se jugaba antes. Bien. Normalmente el tiempo de reacción del cerebro, normalmente, es menor de 20 milisegundos. Eso es algo biológico. Bien. Lo que genera eso es que en un juego, por ejemplo, si yo estoy jugando contra otro jugador de otra parte del mundo, y el juego tiene que ser digamos que en tiempo real, por ejemplo, es un juego de
de disparos, Ujú. si la latencia es muy alta, lo que va a pasar es que uno va a tener una ventaja sobre el otro, porque va a poder reaccionar más rápido. Y aunque uno diga, bueno, pero es un juego, está bien, pero si vemos la industria de los juegos, está creciendo considerablemente. Si ahora lo bajamos a tierra en otros casos de negocios, por ejemplo, en las reuniones, el hecho de ver que, por ejemplo, la boca de una persona no se alinee con el audio, el hecho de ver que cuando uno habla, la otra persona tarda más en reaccionar, etcétera, que muchas veces también se debe a la latencia, genera una sensación de que uno no está ahí. Sí, de irrealidad. Entonces, la forma de bajarlo también a tierra es decir, bueno, cuando hablamos de velocidades, por ejemplo, decimos 30 megabits por segundo. Eso estamos hablando de que en un segundo van a haber 30 megabits. Punto. Es como si fuera 30 kilómetros por hora, en una hora recorro 30 kilómetros. Bien. Está bien. Ahora, si en esa hora, los 30 kilómetros que recorrí, los recorrí a velocidad constante, o anduve a 60, a 100 y paré en semáforos, eso yo no te lo estoy diciendo. Correcto. Yo te estoy diciendo simplemente estuve andando a 30 kilómetros por hora en este espacio. Por eso es tan importante esto de la latencia, porque significa que cuando estamos yendo a esta velocidad, además estoy prometiendo que el flujo de datos entre ida y vuelta sea rápido, lo que genera que digamos que el jugador que está disparando tenga la reacción rápida, porque si al final uno me dice, te estoy mandando 1 mega en un segundo, pero en un segundo disparé cuántas veces. Claro. Juan Necesito Pablo, que llegue antes la información. en realidad, si lo vemos como que objetivamente, todo lo que sucede a mayores velocidades que los 20 milisegundos que es capaz de procesar nuestro cerebro, lo percibimos como real. Todo lo que sea más lento nos suena de alguna manera como que irreal. Nos damos cuenta de que hay algo en el Exacto. medio. Cuando menor que 20 milisegundos, digamos que en realidad, a ver, en la gran mayoría de los casos, nosotros tampoco lo detectamos. Pero el cerebro sí tiene la capacidad de detección. Sí, se da cuenta Entonces, de que algo hay. para, por ejemplo, jugadores profesionales se dan cuenta de esto, y a veces muchos en lo que es en la comunidad de los juegos, este famoso ping que se llama, Sí. ese ping que se habla mucho cuando uno va a jugar, es lo que puede determinar que uno gane o pierda. Entonces, eso, bajarlo de 20 milisegundos y asegurarlo, porque no es solamente bajarlo, sino mantenerlo constante, eso es lo que va a traer 5G y va a traer casos de uso que todavía hoy en día no conocemos. Juan Pablo, saliendo del mundo del entretenimiento, también hemos estado leyendo aplicaciones técnicas como por ejemplo cirugías a distancia, conducción de vehículos en forma automática. ¿Qué tenés para mencionar que realmente la gente sienta que por ese lado vamos a tener una mejora en calidad de vida? Yo creo que la conectividad va a estar ahí. El tema más que nada es que cada caso de uso, como la parte de cirugía, la parte de automatización vehicular, toda esa parte no solo requiere que las redes mejoren, requiere una inversión muy fuerte de los productores de ese tipo de servicios, que no son las empresas de telecomunicaciones en sí. Bien. Entonces, lo que está diciendo la industria de telecomunicaciones es, digamos, que dar las herramientas para que estos casos de negocio, estos casos de uso puedan aparecer en el mercado, para que, por ejemplo, en un futuro podamos decir que estamos todos hablando con autos que hablan entre sí y predicen accidentes y pueden ayudarnos. Esto no es solamente, digamos, que algo que viene del 5G, sino es una generación de un ecosistema donde las productores de autos, los gobiernos, las empresas de telecomunicaciones generan una suerte de alianza y permiten que esto pase. 5G es claramente parte de la alianza, pero no es solamente algo que va a generar que pase, digamos. Es decir, se requiere mucho más que eso. ¿A cuánto está un país como Uruguay de disponer de tecnologías 5G, sabiendo ahora, en base a lo que nos comentás tú, que se monta encima de redes 4G LTE preexistentes? No estoy adentro de las empresas de telecomunicaciones como para responderles exactamente la situación. Lo que sí puedo decirles es que Uruguay dentro de Latinoamérica es ejemplo. Bien. Es decir, es un país que realmente está a la vanguardia en las tecnologías de telecomunicaciones, y mismo estando en Holanda es algo que a mí me enorgullece saberlo, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que es muy importante no solo estar a la vanguardia en sí por la tecnología, es también entender que al final alguien lo tiene que pagar. Entonces, incorporar tecnología, porque sí, en todos lados, tiene que tener un retorno. Un correlato de y ese lógica. retorno,
ese retorno de inversión de parte de las empresas o de parte del propio Estado es algo que capaz que todavía no está tan claro en todos los casos del país, pero como les decía, creo que hay algunos casos puntuales, como los casos urbanos, donde es muy fácil demostrar que, bueno, sí es mejor de repente instalar esto, porque se permite cubrir mayor cantidad de gente, mayor cantidad de dispositivos. También, por otro lado, viene otro tema más. Si digamos que mañana Uruguay se llena de 5G, no están la gente con dispositivos de 5G aún en la mano. Comprendo. La cantidad de dispositivos 5G es limitada. Y no estamos hablando solamente de Uruguay, estamos hablando del mundo en general. Comprendo. Entonces, hay que, digamos que Uruguay a la larga va a tener 5G, pero tiene que ser un proceso, digamos que paulatino, porque si uno instala toda la tecnología, ni siquiera va a haber alguien usándola. Y es lo que está sucediendo no solamente en Europa donde estoy, sino también está pasando en Asia y está pasando en los Estados Unidos, donde la tecnología avanzó, la conectividad avanzó, pero la población aún no tuvo tiempo de reacción. Juan Pablo, me voy a tirar al agua con una pregunta en la cual sé que corro el riesgo de quedar como un tonto, pero me parece que puede ser ilustrativo para un montón de gente. Aquí, por ejemplo, en distintas zonas del país se están instalando, se hacen la zanja físicamente y se van instalando tendidos de fibra óptica que van llegando a los domicilios, a los edificios, a las empresas. A la vez, algunas otras empresas ofrecen los dispositivos de 4G que básicamente se conectan a la red de corriente y le ofrecen a los usuarios en determinado campo de distancia, a través de Wi-Fi, conectividad 4G. ¿Qué es lo que nos brindaría como usuarios mayor velocidad? ¿Fibra óptica o 5G inalámbrico? Yo creo que de vuelta depende mucho de lo que uno pague. Bueno, digamos que teóricamente la fibra óptica, digamos que la teoría es que es ilimitado. Ajá. Y creo que hay que entender que la parte del móvil no viene a sustituir la parte fija, sino que viene a complementarla. Correcto. En ningún momento 5G se planteó como, bueno, ahora que viene 5G, saquemos todos los cables. Para nada. Para nada. Los cables van a seguir ahí, van a seguir fuertemente por muchos años, y digamos que esta predicción de la muerte del cable ha venido de hace años ya, porque cada vez que viene una generación móvil dicen, se acabó el cable. No. Cable, sí, viste coleando. Correcto. Lo que sí tiene es que, por ejemplo, hoy en día, capaz que si yo tengo una familia de 4 personas, no podría confiar en un router 4G, capaz que por la velocidad que me da. Lo vivimos en nuestro domicilio. Y capaz que con... lo entiendo, pero con 5G, si tenemos la disponibilidad de velocidades y espectro, puede generar que estos casos vuelvan a suceder. Puede generar que inclusive, de repente, en áreas rurales donde la velocidad no es tan alta, se pueda llegar a mejores velocidades. Hay algunos casos que sí va a mejorarlos, pero en ningún momento, y esto lo digo en nombre de la industria en general, porque es algo que se ve también en los países más avanzados en 5G, no se plantea la sustitución. Correcto. Corea del Sur, en estos momentos, es el país más avanzado en lo relacionado a las telecomunicaciones en general, y les puedo decir, la fibra óptica es el principal producto del país y está combinado con 5G. La última en pregunta. En ningún momento se plantea, saquémoslo. La última pregunta, Juan Pablo. Si tú sos gobernante, tenés a tu cargo alcaldías, municipalidades o países, ¿qué es lo más económico para instrumentar y darle calidad a tus usuarios? ¿Hacer que se sigan instalando cableados de fibra óptica o hacer el salto tecnológico arriba de las redes 4G LTE y saltar a 5G? Creo que, de nuevo, es complementario. Es complementario. Okay. Yo no esperaría que en una ciudad no se llegara con cableado fijo a las casas aún. Correcto. No está la tecnología para hacerlo. Entonces, yo lo que esperaría es que haya un cableado fijo, sea por fibra, sea por cobre. Esas son decisiones que hay que verlas respectivo a cada ciudad. Pero la tecnología móvil, en realidad, lo que hace, de nuevo, es complementar, es permitir que la persona salga de su casa y capaz que tenga una experiencia muy similar a la de estar adentro. Perfecto. Pero en ningún momento la idea es sacarlo, porque el valor agregado que puede generar la fibra óptica y los casos de uso, por ejemplo, la cantidad de televisores que uno puede tener conectados a internet en la casa, la cantidad de descargas, etcétera, a veces no son esperables. Pensemos que al día de hoy la cantidad de datos que usamos no era la que calculamos hace 10 años. Sin duda. Es mucho más. No, y la cantidad de dispositivos. Entonces, por persona. La fibra óptica
Exacto. Entonces la fibra óptica nos está dando una posibilidad, que es tener, digamos que, no infinito, pero una autopista para cada casa bastante considerable, que no es algo para decir saquémoslo o no invirtamos. Pero sí es importante, cuando salgamos de la casa, tenemos que tener una conectividad decente, y eso ya 4G lo brinda muy bien, 5G lo va a mejorar. Juan Pablo, te queremos agradecer muchísimo este contacto, nos has ilustrado sobre un montón de cosas, aprendimos y estamos seguros que a la gente también le viene muy bien enterarse de estas cosas para manejar estos conceptos con más propiedad. Muchísimas gracias por haber estado por primera vez desde los Países Bajos aquí en Hijos de Punta. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Gracias. Amigas, amigos, el ingeniero Juan Pablo Nieto ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. Ya volvemos.